y hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo de enseñanza. Quiero saludar nuevamente a todos los que se conectan a esta administración por Facebook, por YouTube, y el ciclo que vamos a ver se llama Llamados a tener comunión con el Hijo. Llamados a la comunión con el Hijo. Ponga ese título allí. Llamados a la comunión con el Hijo. Y quiero extraer un texto que lo habíamos leído tiempo atrás, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, verso 9, que dice de esta manera: fiel es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Lo leo nuevamente. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y parto diciendo esta mañana lo siguiente como un punto número 1. Si hay un desafío que tenemos los ministros del Señor, si hay un desafío que tenemos quienes estamos llamados a perfeccionar y a edificar la iglesia del Señor, es tener o improntar a través de la palabra a la gente de lo que es la verdadera fe en Cristo. Repito eso. Improntar con una palabra a las personas de lo que es la verdadera fe en Cristo. Hay cosas que se han perdido en esta última etapa de la vida de la iglesia o de la era cristiana. No lo estoy diciendo que se ha perdido en tiempos de cuarentena. Yo creo que los tiempos de cuarentena o esta epidemia que hay en el mundo, o pandemia mundial más bien dicho, creo que si hay algo que ha hecho, hay algo que ha gatillado a muchos sacarnos las vendas y vamos a ponernos en primera persona y dándonos cuenta, evidentemente, valga la redundancia, quiénes somos, de qué estamos hechos, cómo hemos reaccionado, cuál es el tamaño de nuestra fe en Cristo, en qué creíamos, cómo nos manejábamos, cómo nos conducíamos, hacia dónde íbamos. Yo creo que hay gente que iba tan rápidamente camino al infierno que ni siquiera se daba cuenta. Un camino pavimentado por obras humanas, un camino pavimentado por méritos propios, un camino pavimentado única y exclusivamente por logros personales, pero nunca quizás consideraron a Dios en una agenda propia, personal, familiar. Y como hemos dicho, cuando las cosas son buenas obras las que hacemos, es tan difícil darse cuenta que así sean buenas obras, no necesariamente son buenas para Dios. No todo lo que tú le llamas bueno, para Dios es bueno. No todo lo que para ti es correcto, lo es para Dios. Entonces, la pérdida de la verdadera esencia y naturaleza de lo que significa estar en Cristo ha creado una distorsión y una confusión que ha impedido que la mayoría de los creyentes maduren. Cuando hay una distorsión en la enseñanza, cuando algo está irregular, cuando hay una confusión, difícilmente la gente va a crecer. Yo le puedo preguntar a usted esta mañana, ¿cuántos años usted conoce al Señor? Usted me va a decir, pastor, yo 20 años.
10 años. Alguien me dirá, y quizás me lo puede reprochar a la cara, diciendo, pastor, pero si yo nací con usted hace 30 años, 25 años, y yo creo que es correcto lo que estás, porque la pregunta tiene como, por definición, induce a una respuesta. Esto es intencional lo que estoy haciendo. Solo quiero afirmar lo siguiente. Los años que tú llevas por congregarte no necesariamente es sinónimo de madurez. Usted puede decir, llevo 15 años conociendo al Señor, pero 15 años muchas veces o 10 años tú lo puedes repetir por un año, porque en un año o en 15 años es la copia feliz del Edén, de lo que tú eras hace 15 años atrás, hace 20 años atrás. Tú eres antigua, tú envejeciste en la congregación, pero tú no has madurado en Cristo. ¿Me explico bien? Has envejecido. Se te fueron los años en la iglesia. Voy a usar el término iglesia en el concepto de lugar físico. Pero no has crecido. No has madurado. Entonces el punto es, cuando hay confusión y cuando hay distorsión, aquello por lo general atenta al crecimiento y a la madurez de Cristo en las personas. Madurez en Cristo no tiene que ver con la operación de dones que tú tienes. Tú puedes decirme esta mañana, pastor, yo soy madura porque Dios me usa poderosamente. Hablo en lenguas, profetizo y yo creo que eso es muy bueno porque yo no estoy hablando de la edificación, yo estoy hablando de cuánta medida de Cristo hay en ti, hay en mí, que finalmente nos lleva a la madurez y la madurez nos va a llevar a tener una percepción correcta de la actualidad y no confusión de lo que pueda estar pasando en mi vida y en el entorno en el cual nosotros nos encontramos. Madurez no tiene que ver cuánta actividad tú tienes de iglesia. Alguien dirá, pastor, no, soy una persona madura porque estoy todos los días. Lo que hacía antes de estar de lunes a lunes en la congregación, lunes de intercesión, martes con las mujeres, miércoles con las células, jueves y hasta el domingo. Hoy día lo hacen lo mismo seguramente, quizás lo haces de manera virtual. Y eso para mucha gente, el activismo es sinónimo de inmadurez. No es eso. Madurez en Cristo no tiene que ver con hablar en lenguas. Madurez en Cristo no tiene que ver cuánto sabes de la Biblia, quizás cuántos cursos tienes en los años que tienes de congregación. Y yo quiero hacer un paréntesis. No estoy diciendo que eso sea malo en sí. Si tú tienes el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 aprobado, teología 1, 2, 3 me parece excelente. Quizás has estudiado los periodos bíblicos, quizás has estudiado la historia bíblica, geografía bíblica, quizás estás estudiando dispensaciones o estás estudiando tiempos finales y todo aquello me parece tremendamente oportuno, correcto. Y si en este tiempo lo has aprovechado, la pregunta es otra. Si aquello de alguna u otra forma ha ayudado en tu vida para crecer en Cristo y que puedas decir, he llegado a la madurez, soy una hija madura, soy un hijo maduro. La madurez en Cristo comienza cuando hay una comprensión y un entendimiento espiritual básico a qué nos ha llamado Dios. Mira lo que estoy preguntando. ¿A qué nos ha llamado? No para qué nos ha llamado. Pastor, ¿usted sabe para qué Dios me llamó? No es para qué, sino a qué te ha llamado. Y es importante que más que comprender el para qué, puedas comprender que Él te llamó para estar en Él. El llamado es para estar en Él, estar en Cristo. Y los problemas que tiene el apóstol Pablo cuando escribe la carta de Corintios es porque justamente el problema que había en Corintios era que ellos hacían muchas cosas.
hacían muchas cosas, ellos se gastaban de la actividad o del activismo, se gastaban de la cantidad de dones que tenían, pero había una deficiencia en aquella iglesia. Es el punto al cual yo quiero detallar en los siguientes minutos. Y él lo resume de una manera magistral, diciendo que los problemas que tenía la iglesia de Corintio, y que la iglesia de Corinto de alguna u otra forma los exponía el apóstol Pablo, no eran problemas de demonios, ni tampoco eran problemas de maldiciones. El problema que tenía la iglesia de Corinto era un problema que se fundamentaba y se basaba en la carne. Es decir, era un problema carnal. Y la tendencia era única y exclusivamente porque toda la percepción que ellos hacían, lo hacían de un fundamento natural, de un fundamento basado en Adán, en la vieja creación, y no en Cristo. Dicho de otras palabras, daba más lugar a la naturaleza carnal que a la vida del espíritu que había en ellos, que aunque habían crecido mucho en dones, habían crecido mucho en expresión y en manifestación de los dones, ¿sabes? Ellos eran niños espiritualmente. Y eso es tremendamente peligroso. Porque los grandes problemas que hemos tenido, y vamos al corto plazo, en los últimos 20, 30 años, ¿sabes cuáles han sido? Justamente, esta generación ha gozado de algo que hace 40 años no se tenía esa posibilidad. Hoy día tú te metes a internet, te metes a YouTube, tú puedes ver todo lo que está aconteciendo en el mundo. Por lo general a nosotros, en los tiempos cuando yo tengo 54 años y queríamos saber de lo que estaba ocurriendo en el mundo, a nosotros nos llegaban los libros 3, 4, 5, 6 meses atrasados. Avivamiento en Canadá, avivamiento en Argentina, seminarios de guerra espiritual y todo aquello, nosotros veníamos desfasados 6, 7 meses en relación. Entonces, ¿qué hacía la gente? Iba a buscar una experiencia y lo hacían de buena fe, lo hacían de corazón, porque comprendíamos, entendíamos que íbamos a ir a buscar la unción, la gracia de Dios que estaba siendo derramada en África, que estaba siendo derramada en Corea del Sur, que estaba siendo derramada a principios de los 90, al otro lado de la cordillera, en Buenos Aires. Eran seminarios de guerra espiritual y así sucesivamente. Pero todo basado, por lo general, las motivaciones no necesariamente porque sean buenas significa que sean buenas. Buenas significa que son genuinas, pero no fundamentadas en el espíritu. Hoy día tú no tienes que hacer eso. Entonces hoy día la gente ya lo tiene todo de manera mágica, instantánea. Y porque lo tiene, y porque bajó un video, o porque está viendo algo, un concierto, o simplemente porque viajó, no es necesariamente sinónimo de crecimiento espiritual. Podemos crecer en información, crecer en conocimiento. La experiencia inmediata, no necesariamente una experiencia inmediata, es sinónimo de crecimiento. Crecimiento no es instantáneo. Crecimiento es proceso en el tiempo. Y cuando nos enfrentamos a algo rápido, pensamos que por el simple hecho de haberlo experimentado, ya lo tenemos. Llévate la unción. ¿A cuánto les pasó aquello? Y uno creía, por eso digo que es genuino, no hay mala intención. Uno creía que de verdad se había llevado la unción. Lo que sí era cierto que habíamos tenido una experiencia gloriosa. Pero para tener algo que otro tiene, hay que pagar el precio que esa persona pagó necesariamente. Y no estoy hablando de la gracia del Señor, que eso ya lo hizo una vez para siempre. Estoy hablando que el crecimiento, la madurez espiritual, nos lleva tiempo. Entonces nosotros en base a experiencias inmediatas queremos tener y opinar y hablar y tomar resoluciones que nos pueden llevar tiempo. El problema era simplemente un problema en la carne. Quiero decirte esta mañana, y no quiero insultar a nadie, por favor, que la mayoría de los problemas que tú tienes en casa, que la mayoría de los problemas que tú tienes en tu familia,
que la mayoría de los problemas que tú tienes en tu área económica no son atribuibles ni a demonios, no son atribuibles necesariamente a maldiciones que vienen del pasado, no son atribuibles que el diablo está en tu casa, son simplemente decisiones que tomaste en la carne y hoy día estás cosechando esas malas decisiones. No las fundamentaste en la vía del espíritu, sino en la carne. Porque en la carne estás crecido, en la carne tienes información, en la carne tienes educación, en la carne se ha venido puliendo y creciendo en el tiempo y la carne pasa a ser un fundamento en muchas personas creyendo que son personas maduras porque ya tienen una edad o tienen educación o han hecho 2, 3 cursos por allí y eso bienvenido sea. Pero aquello no tiene nada que ver con la vida del Espíritu, que es lo que está hablando acá el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de algo, la carne versus el Espíritu. Tomar decisiones en la carne versus tomar decisiones en el Espíritu. Y a eso le llama la comunión con el Hijo. Entonces, los problemas estaban en la carne. Y el hombre viejo, el viejo hombre, Adán, no tiene facultad alguna para tomar resoluciones del nuevo hombre, que es Cristo en cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo hace esa distinción entre el hombre natural y el hombre celestial y añade un tercer hombre, que es el hombre carnal. El hombre natural no conoce a Dios, el hombre natural no percibe las cosas de Dios, pero en usted y en mí cohabita decisiones y determinaciones entre el hombre carnal y el hombre espiritual. A ese hombre carnal el apóstol Pablo le llama niño, le llama carnal, le llama hermano y le llama niño. Quiero quedarme con lo último, niño. Usted es un hijo del Señor. Usted es una hija del Señor. Eso no está en cuestión. Eso no está en discusión. Estamos hablando por qué después de mucho tiempo de congregarte, debiendo ser una persona ya que debería tener una estatura en madurez, todavía estás lidiando con cosas de niña, con cosas de niño. ¿Usted ha notado cuando las mamás o los papás se ponen a la altura de los hijos pequeños y pelean con los hijos como de igual a igual? Por lo general siempre el consejo es no te pongas a la altura de tu hija o de un niño de 10, de 12 años, porque es verdad. No le puedes pedir al niño de 12 años, a un niño de 8 años, decirle, ¿por qué no te callas? Eres un inmaduro. Está redundando aquí, obvio, es evidente. Cállate, niño inmaduro. No le puedes decir eso. Si es, primero que todo, es un niño. Segundo, es un inmaduro. El problema es quien lo está haciendo callar. El problema es quien lo está increpando. Ese sí que aunque es grande y tiene altura, ese sí que es un niño y tiene actitudes de inmadurez. Es la vida en la cual nosotros nos enfrentamos. Es la vida en la cual transitamos. Es la vida en la cual muchas veces hemos pagado costo por tomar decisiones basadas en la carne. Y todo lo que venga de la carne va a traer sus frutos también. Y esta es la razón por la cual en la carta el apóstol Pablo pone un orden y estipula, declara allí cuáles son las cosas que pertenecen al orden natural y cuáles son las cosas que pertenecen al orden espiritual. Y que estas cosas, para bien o para mal, siempre terminan gobernándonos. Lo digo de otra manera. Ambas cosas terminan gobernando, ya lo dije, y que estemos gobernados por la carne o estemos gobernados por el espíritu, sí o sí va a traer consecuencias. Consecuencias, frutos, obras, cosecha en base a la carne y cosecha en base al espíritu. Las obras de la carne son estas, las obras del espíritu son estas. Entonces Pablo dice, hay 2 tipos de edificios acá. Hay 2 tipos de construcción, hay 2 tipos de obra, hay 2 tipos de frutos, siempre son 2.
Hay dos tipos de hombres, hay dos tipos de ministerio, el carnal y el espiritual. Hay dos tipos, habla de la muerte y habla de la condenación, habla de la vida y habla de la justicia. Y siempre le da una génesis, una fuente de dónde procede. Dice que uno permanece y otro es destruido. Dice que la obra de uno será quemada y las del otro pasarán la prueba del fuego y serán aprobadas. Es decir, la condición en la cual se encontraba la iglesia primitiva, no viendo de afuera, por favor, porque de afuera está el engaño, de afuera es donde nos confundimos, por sus frutos. Escucha esto, por sus frutos, si no hay discernimiento, no sabemos si el fruto es de la carne o si el fruto es del espíritu. Escuchaba un testimonio, no recuerdo quién, que le regalaron unas naranjas. ¿Recuerdas quién era? Y esa persona quiso hacer una obra solidaria, tomó todas las naranjas que le habían dado, una bolsa, y llegó y las dejó en un lugar. Ella persona genuina, escucha esto, esta persona es genuina. Tomó todos esos frutos, todas esas naranjas, en una gigantesca bolsa, no sé cuántos kilos, fue y los dejó en un lugar determinado, se los pasó a una persona. Y se fue, contenta, feliz. Ella dijo, he hecho una buena obra. Hasta el momento no estamos definiendo si es del espíritu o es de la carne. Estoy hablando del fruto que era apetecido. El problema es que cuando se fue, se llevó algunas naranjas en su mano. Y ya después de pasado un par de horas, comió un fruto, comió una naranja. Y se da cuenta que esa naranja era amarga. Era una especie de fruto de naranja que por lo general esa cosecha estaba así, era amarga. Y ella pensó y dijo, y pensar que yo dejé una bolsa llena en un determinado lugar. El fruto no tenías cómo diferenciarlo. ¿Sabes cómo lo diferenció al tiempo después? Era única y exclusivamente probándolo. El tema no es por fuera. El tema no es por fuera, dice el apóstol Pablo, porque por fuera la iglesia es brillante. Por fuera la iglesia es gloriosa. Por fuera esa persona es maravillosa. Por fuera esa persona supuestamente expresa algo genuino, algo honesto. Esa persona es sincera. Pero el apóstol Pablo dice el problema se concentra y se encuentra dentro de esa persona. ¿Y qué encuentra el apóstol Pablo acá? Yo quiero nombrar 3 o 4 cosas acá si el tiempo me lo da. Número 1, dice que ellos habían hecho de Cristo otra filosofía más. Es decir, simplemente Cristo para ellos era un pensamiento. Era un pensamiento que te llevaba a cambiar de vida. Era un pensamiento filosófico que era distinto a otros pensamientos. Está Sócrates, está Platón. Cristo es un buen pensamiento, decían los cristianos allí en Corintio, donde reinaba la filosofía griega. Entonces ellos dicen, no, sí, a mí me gusta Cristo. Y es probable que muchos de los que me están viendo a esta hora tengan esa forma de pensar. Bien, está bien, me gusta que mi esposa vaya a la iglesia, le hace bien. Que mis hijos, entre que mis hijos vayan por mal camino, prefiero que vayan a la iglesia. ¿Qué mal tiene que mi esposa, mi esposo, mi familia esté los domingos por la mañana oyendo a los pastores? Es decir, está bien, esa es una buena forma de pensar, porque Cristo lo tenía como un patrón, como un pensamiento genuino simplemente. Nunca lo vieron como algo que pudiese realmente, que voy a llegar al punto, enseñorearse completamente de su vida. Lo segundo que encuentra el apóstol Pablo acá era que ellos eran controlados por preferencias personales. Tenían sus ideales. Unos tenían a Pablo,
Otros decían, no, yo no soy de Pablo, yo soy de Cefas. Otros decían, no, a mí me gusta la elocuencia de Pablo. Y entre comillas estaban los más espirituales que decían, no, yo solamente soy de Cristo. Y ya tú tenías 4, 5, 6 congregaciones. Este problema, ¿a qué iglesia tú perteneces? Es un problema viejo. Esto no comenzó contigo en decir yo no soy bautista, yo soy pentecostal, yo no soy pentecostal, yo soy de la iglesia de Dios, yo no soy de la iglesia de Dios, yo soy de la iglesia asamblea. Este problema no comienza contigo, este problema es un espíritu que más allá de lo genuino, la respuesta es una tendencia a mutilar y al dividir el cuerpo de Cristo, porque marca diferencias en las personas. Es cierto, es correcto, y lo digo en serio, hay un orden establecido. Hay una casa donde hay un padre de esa casa que es responsable. Yo soy responsable de Congregación Cristiana Familia con Propósito en Chile y a donde quiera que Dios nos lleve. Eso es una cosa, pero yo no soy dueño de la gente, ¿correcto? Y respeto todas las congregaciones y todas las casas de fe que correspondan. Pero no podemos hacer de nuestro grupo selecto una secta que incluya o excluya a personas. Somos del Señor. Él es el Señor de la iglesia. Ni tú ni yo derramamos sangre por la iglesia. Él lo hizo. Él es el Señor. Y todos nos pertenecemos al Señor. Y si entiendes completamente que seguramente al señorío de Cristo, lo voy a hablar la semana que viene, entienden lo que es el señorío de Cristo, aquello como un hecho, como un acto natural espiritual de donde somos gobernados, te va a llevar al respeto, a la sujeción y a la sumisión en Cristo de aquel hombre o aquella mujer que Dios ha puesto para que te sirva de mentor, para que de alguna u otra forma pueda extraer lo mejor de ti en cuanto al Señor. Lo cuarto, lo tercero, como tercer problema que el apóstol Pablo encuentra acá, es que esta gente quería manejar las cosas del espíritu con una mente natural. Todo lo querían controlar, todo lo querían manejar, todo lo querían llevar a las emociones. Y tú no puedes bajar algo que es celestial a un entendimiento natural. O eres del celestial o eres del terrenal. El celestial con los celestiales y el terrenal con los terrenales. Lo cuarto, ellos prostituyeron los dones para beneficio personal. Y eso, por favor, es algo que está masificado hoy en día en la iglesia del Señor. Y cuando hablo de iglesia del Señor, me refiero a las congregaciones que de alguna u otra forma, y voy a decirlo con mucho respeto, se han beneficiado de la iglesia más que para servir, se han servido. Muchos imperios religiosos, a propósito de la pandemia, se han visto quebrados, problemas, conflictos, como que una cosa ha ido llevando a otra. ¿Por qué? Porque siempre ellos buscaron beneficio. Perdónenos el Señor si en algún momento nosotros fuimos parte de eso. No estamos apartándonos de este mensaje, por favor. Somos parte de este mensaje. Pero de alguna u otra forma Dios nos ha dado luz. Nosotros no estamos para servirnos de la gente. No estamos para servirnos del don que predomina en cada uno de nosotros. No estoy esta mañana en este lugar para servirme de cada uno de ustedes, sino para servirles. Este no es un tiempo en que uno quiera solamente recibir. Este es un tiempo en que de alguna u otra forma Dios nos ha confrontado a dar. No esperar, sino ir donde está la necesidad.
Mucha gente ha sido quebrada económicamente. Mucha gente ha perdido su trabajo. Mucha gente ha perdido su negocio. Mucha gente ha cerrado sus puertas a sus empresas. Mucha gente no ha podido de alguna u otra forma generar riqueza o generar recursos, ni siquiera para ellos, menos para los grandes edificios. Si nos hemos mantenido en todo, en sustento psicológico, espiritual, económico, emocional, es por única y exclusivamente gracias al Señor. No porque estemos usando la plataforma o el púlpito o los dones que Dios nos ha dado para ir en la manipulación e intimidación y servirnos de la gente. Los corintios hacían eso. Tomaban sus dones y se servían de la gente. Bendice a la gente. Ayuda a la gente. El amor lleva consigo entrega, lleva consigo dar. No esperes que te den. Hoy día decíamos, todo el mundo celebra el Día del Amor. La mayor expresión y manifestación de amor se encuentra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y porque amó Dios al mundo, luego dio. La mayor expresión de amor vino del cielo, de parte del Padre, que entregó a su Hijo, sin esperar nada a cambio. Por gracia soy salvo, mediante la fe. Número 5, que fue el quinto problema que se encuentra el apóstol Pablo, fue la inmoralidad al interior de la iglesia. No solamente en temas que tienen que ver con fornicación y adulterio, sino problemas, celos, envidias, desorden que estaba en el interior, gente que aclamaba y pedía y exigía sus propios derechos. Dios es fiel. Como hemos hablado todo este tiempo, Dios tiene diseño único, exclusivo, que le pertenece a Él. Nosotros no estamos negociando el diseño del Señor. Nosotros no estamos para poner un nuevo orden que no sea el orden del Señor. Todo parecido con la realidad hoy en día, usted simplemente mírelo como una casualidad. Como una casualidad. Estamos para edificar. Estamos para bendecir la iglesia del Señor. Y este modelo, que en realidad es un antimodelo, es para reflexionar, para que comprendamos o entendamos que Dios, de alguna u otra forma, nos da luz a usted y a mí, para que volvamos a su esencia de lo que es la iglesia. Voy a seguir la siguiente semana. Vamos a hablar cómo manejar estas situaciones. ¿Cuál es la responsabilidad y el deber que usted y yo tenemos como hijos, hijas del Señor, de manejar este tipo de situaciones? Tu casa es la iglesia. Y todos estos problemas que hemos listado en este día, lo encontramos de manera habitual en la iglesia del Señor. Tu casa es la iglesia. Empecemos por allí, para luego esto masificárselo a los demás. Quiero que oremos esta mañana por causa de las inmadureces que muchas veces hemos tenido en el cuerpo de Cristo, con gente que tiene dones poderosos pero mentalidad de niño, con gente, permítame un poquito, con gente que tiene una expresión poderosa de Dios, pero con una mente de niño. Es como un niño que tú le pasas un automóvil. Quizás él dice que sabe conducir, él dice que sabe manejar, pero no tiene la licencia.
Obrero aprobado, me explico bien. Obreros aprobados es lo que quiere el Señor. ¿Quién nos aprueba? ¿Quién nos reprueba? No es si sabes o no sabes, no es si sabes profetizar o no sabes profetizar, no es si sabes conducir un auto o no sabes conducir un auto, es decir, muéstrame la licencia. Y Pablo pone una licencia. ¿Y cuál es esa licencia? Él dice peritos arquitectos, peritaje. Necesitamos hoy en día madurez para poder visualizar, comprender, entender, palpar, tocar, oír con la mente del Señor. Donde estás, por favor, ayúdame a orar esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por esta jornada. Gracias por este día. Gracias por tu fidelidad. Ha sido un domingo glorioso, Señor. Glorioso, donde nos hemos conectado desde muy temprano en la mañana con nuestras congregaciones, con nuestras familias, con nuestras casas e iglesias a nivel nacional. Casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Que cada uno podamos tener aquella mentalidad, pero con la mente de Cristo. Mi casa, iglesia. Mi casa es la iglesia es mi casa. Casa de Dios siempre va a ser una puerta del cielo. Casa de Dios, puerta del cielo. Donde hay un camino, donde hay una ruta, donde hay una escalera que transitan mensajes tras vasijas, información a través de los ángeles como embajadores nuestros, Señor. Se produce una sobrenaturalidad. No es mi casa, es tu casa, es la casa del Señor. Allí tú pones paz, allí hay palabra, allí hay vida, allí reinas, allí gobiernas, allí está tu señorío, Señor. Toca esta mañana a aquellos que están enfermos, no importa la enfermedad. No importa la enfermedad, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra dice, por sus llagas fuimos curados, por sus llagas fuimos sanados. Dolores de espalda, Señor, tantas personas hoy que tienen problemas en sus columnas, en sus huesos, problemas de artritis, problemas de reuma, Señor, problemas en los tendones, dolores interiores, Señor, problemas allí en la cabeza, problemas al corazón, problemas, cualquiera sea el nombre de la enfermedad, problemas psíquicos, que muchas familias, muchas personas hoy en día les invaden en sus casas. Allí está la mano del Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, Padre. Hay personas, Señor, que están conectadas, que están recibiendo, Señor, fortalezas esta mañana. Tú estás llevando paz, tú estás llevando esperanza, tú estás llevando una palabra. Personas que quizás están a punto de tomar una mala decisión fundamentada en la carne, en sus aspiraciones o sus egoísmos o satisfacciones propias personales. ¿Qué tal si te tomas unos días primero, consultas al Señor, lo analizas bien y luego tomas una resolución, pero en el Señor, nunca en tu apreciación? Pastores, que ya lo conversé con mi esposa, ya lo conversé con mi esposo. Eso está muy bien que lo converses con tu pareja, que lo converses en familia. Mi pregunta no es esa, mi pregunta es, ¿y lo conversaste con el Señor? El Señor, ¿cómo te va a responder? No te va a responder con un micrófono del cielo. El Señor te va a responder en tu interior. Cristo en vosotros, en la esperanza. Tienes la ley de vida, tienes la voz interior del Espíritu Santo que te guía. Él escudriña todas las cosas, que te guía a toda verdad. Pero ¿cómo te va a guiarte el Señor si la vida de Cristo en ti es tan pequeña? Eres una niña, eres un niño, pero la parte carnal es tan amplia, es tan grande. Es allí donde se produce el conflicto. Oh Dios, danos luz esta mañana. Danos luz y que las siguientes semanas también vayamos creciendo en madurez, de modo que poder terminar el mes de febrero, Señor, creciendo en Cristo y continuar con las clases de los lunes y los jueves en cuanto, Señor, al diseño eterno de Dios. Te abrazamos esta mañana. Glorificamos tu nombre, declaramos tu victoria en el maravilloso nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya, gracias Señor, muchas gracias. Aleluya, qué mañana más gloriosa. No sé cómo están ustedes, pero yo estoy feliz aquí con mi esposa, con mi hija, todos muy contentos. ¿Cómo están ustedes? La pastora Roxana, mi hija Jayir. Ha sido una mañana gloriosa, maravillosa. Así que yo ya me estoy despidiendo. A ver, a los que no alcancé a saludar, Pastor Juan Rosales, un abrazo, pastor, bendecido. A Luis Aguilera, un abrazo, bendiciones. A Jocelyn Gutiérrez, un abrazo, Jocelyn. A mi hermana Digna en Punta Arenas, saludo, hermana Digna, bendecida usted. A Sofía del Carmen, ¿cómo está Sofía? Un abrazo. A Flor, mira, Flor María, allí en Valdivia. Bueno, hermana Gladys Carimán, Anet, República Dominicana, bendecida Anet. Solange, un abrazo Solange, a mi hija Lisette. Bueno, a todos un gran abrazo, bendiciones, les amamos desde aquí, desde la comuna de La Florida, Santiago de Chile, región metropolitana. Abrazos y bendiciones a Chile y al mundo. Dios les bendiga.